No era el oro lo que más pesaba en la selva, sino el agua, el yacu insistente que volvía todo promesa y amenaza. La temporada de lluvias había deshecho los planes antes de que los hombres pudieran nombrar sus miedos. El campamento español, montado a trompicones en un promontorio encharcado, tenía el color de la fiebre: toldos empapados, hogueras humeantes, pólvora inútil extendida sobre cuerdas, tiras de carne parda que no llegaban a secarse, y un pequeño campanil improvisado, un hilo de metal y un cascabel, con el que el capellán llamaba a una misa mínima, más cercana al murmullo que a la fe. En la distancia, más abajo, como respuesta se encadenaban los golpes huecos del manguaré, el tambor de tronco. Mensajes cruzaban el Sacha, el bosque, con la misma rapidez con la que el agua encendía y apagaba ríos. La columna había subido desde Quito, luego se había precipitado hacia Oriente siguiendo rumores viejos con nombres nuevos: El Dorado, País de la Canela, Paititi. El capitán Rodrigo de Carvajal, ancho de hombros y duro de mirada, había aprendido a prometer para mantener a sus hombres cerca del sueño. Ahora aprendía a amenazar para mantenerlos en pie. Un día más, decía, y veremos la Ribera Grande. Allí habrá gente, y donde hay gente hay comida, y donde hay comida hay guía, y donde hay guía hay oro. El eco de sus palabras se enredaba con el de los mosquitos. Ella observaba desde la humedad silenciosa de una ceja de selva. Chasca, hija de montaña y bosque, la allí bien ajustada al cuerpo para no engancharse en los bejucos, el cabello recogido, los pies fijos donde uno creería que no había suelo. Respiraba el aliento de hojas maceradas, escuchaba el chasquido de una lagartija, el rasgueo de una rana, el pequeñísimo ruido de la tela de araña vibrando al paso de una gota. En su cintura, resguardado, llevaba un quipu con nudos cortos, no de tributos ni conquistas, sino de deudas de vida. Un hilo, un nudo, un nombre. No era una reliquia, era un libro vivo. La noche anterior, en la terraza húmeda de Inti Yacta, sobre el filo de piedra que asomaba al agua blanca del Salto, el anciano de voz gastada había repetido aquellas palabras que una vez le dijo su maestra: No mates si puedes no matar. El yacu oye y el sacha guarda. Tu fuerza es el tiempo y el camino. Ella no necesitaba sentir el peso de una lanza para saber que ya la llevaba. Por eso las trampas eran de paciencia. Se desvanecían huellas con hojas de yarina mojadas, se desviaban sendas con ramas recién rotas que invitaban a equivocarse, se dejaban flotando pequeñas balsas de carrizo en los brazos muertos del río para simular canoas que nadie usaría. Había postes nuevos en el lodo que decían por aquí, en un idioma que los españoles entendían: el de la prisa. Se mostraban apenas sombras atentas entre la bruma y se apagaban con la misma rapidez. La guerra era distancia. En el campamento uno escribía cuando todos maldecían: Diego de Castro, hidalgo sin fortuna y alférez por hábito de ordenar lo desordenado, trazaba números en un papel que el agua arrugaba y alisaba: raciones, sal, sogas, pólvora, hombres que quedaban. Había pasado por guerras con más ruido y menos silencio. Aquí el enemigo parecía un clima con voluntad. Levantaba la vista del papel para comprobar si seguían allí. Las montañas, cada vez más bajas. Los árboles, cada vez más altos. El capitán, cada vez más tenso. Recordaba Sevilla sin saber por qué. A veces contaba el día en que se haría viejo. A veces contaba el que no llegaría. ¿Cuánto queda?, preguntó el capitán, no mirando el papel, sino la cara de Diego. Si racionamos, 5 jornadas. Si no, 3. Racionaremos,
y buscaremos. Saca un destacamento. Quiero pesca, raíces, lo que sea. Y si topan con gente, traigan al menos un nombre. El destacamento era la manera que tenía la esperanza de ponerse botas. Salieron 6, camisas pegadas al cuerpo, arcabuces al hombro como consuelo. Diego iba entre ellos porque la letra ayuda al mapa y el mapa ayuda a volver. La lluvia no era cortina, era piel. El camino no estaba delante, empezaba detrás de cada paso. Chasca los observó cruzar la franja de helechos. Les dejó avanzar. El Sacha tiene sus pasillos. No se ven, se presienten. Cuando el río próximo cambió de voz, ese rumor que se vuelve un salto, ella supo que estaban en su casa. Dio una seña, mínima, y a su lado emergieron 2 figuras con lanzas de chonta. No eran sombras, eran decisiones. El encuentro no fue un choque, fue un deslizamiento. La primera lanza no tocó carne, desgarró la correa de un arcabuz, lo lanzó al barro. La segunda cortó una soga y un tronco cayó con estruendo, llenando de hojas el aire y de sorpresa a los hombres. Hubo un grito, hubo un juramento. Diego dio un paso hacia atrás, la bota resbaló, y su cuerpo cayó con la dignidad inútil de quien todavía sostiene el papel en la mano. Quiso ponerse en pie y topó con la punta de una chonta a la altura del corazón. «No grites», dijo una voz en un castellano extraño y exacto. La voz era de ella. Su mirada, fría por fuera y caliente por dentro. «¿Eres tú quien manda?», preguntó Diego, sin saber por qué elegía esa pregunta, la más estéril y la más humana. Ella negó con la cabeza. O eso pareció. «Camina». Lo ataron con fibra húmeda, no con crueldad, sino con método. El papel empapado quedó adherido a su pecho como una segunda piel, y en la esquina todavía se leía un número, 5. A cada paso, la humedad del suelo parecía elegir si sostenerlo o hundirlo. Avanzaron por una cornisa que se hacía y deshacía, bajo árboles que no tenían nombre en España. Cuando el murmullo se volvió estruendo, el aire cambió de temperatura, no por el agua, sino por la piedra. Diego reconoció 2 cosas antes que la tercera: la forma de un puente y el vacío debajo. Un puente entre rocas, hecho de sogas trenzadas, plantas convertidas en camino. En su pueblo, los puentes eran de piedra, aquí eran de paciencia. La tercera cosa fue el brillo de la espuma a 30 codos más abajo. El río se precipitaba sobre la piedra en una sábana y al otro lado, una terraza natural con un borde de muros trabajados. La idea de pueblo se coló por una grieta. «No pasarás», dijo uno de los hombres con lanza, ahora detrás de él, como si fuera una verdad del lugar, no una orden. Chasca se colocó frente al puente. Sacó de su cintura un pequeño manojo de cordeles con nudos, el quipu que Diego vio de reojo. Ella lo sostuvo un momento, rozó con el pulgar un nudo grueso, y lo guardó como si fuera un cuchillo antiguo que no se usa por capricho. «Aquí se promete», dijo. No era tono religioso. Era un modo de establecer peso. Diego pasó saliva, sintió la cuerda mordiendo su muñeca. A su espalda, el bosque se cerraba. Al frente, el puente parecía esperar. La caminata hasta el borde había sido un interrogatorio sin palabras. El cansancio hablaba por él, la respiración por ambos. Chasca no lo había tocado más de lo necesario, pero en un recodo del sendero, cuando un bejuco se le enroscó al tobillo, su mano soltó la lanza para echarle aire, como se aleja una avispa sin matarla. Gesto mínimo. No era compasión, era control de daños.
De pronto Diego se encontró contándole a sí mismo que aquella mujer no había venido a matarlo, sino a que viera algo. Ese relato interno, tan occidental en su estructura, le dio un piso que no había. «Si me matas», dijo él mirando el vacío, «mis hombres vendrán». «Si te mato, el Sacha lo sabrá», respondió ella, y la palabra bosque tuvo por primera vez, para él, peso de testigo. «Y si me dejas ir, volverás con los tuyos. Dirás agua y piedra y sombra sin saber el camino. ¿Y si prometo? Si prometes aquí, el yacu oye, y yo también». El sonido del manguaré se filtró por las ramas como un mensaje que no iba dirigido a ellos, y sin embargo los nombraba. Dos tonos lejanos, un ritmo que venía desde otra terraza. La lluvia en ese momento se volvió más fina. Un rayo de luz se apoyó en la cuerda del puente como en una viga. En el campamento, el capitán había organizado otra búsqueda, más tensa. Habían hallado huellas de lucha sin sangre, un arcabuz en el barro y un papel ajado con números borrándose. Carvajal interpretó lo que quiso. Nos tientan, nos miden. Si se llevaron a uno, podremos intercambiarlo por guía. El oro no huye, huimos nosotros. Ordenó tocar la campanilla, ridículo metal contra selva, y prometió una recompensa de 2 onzas al primero que viera una canoa. La pólvora no secaba, los hombres tampoco. Chasca condujo a Diego por la arista izquierda de la roca, hasta un resguardo angosto donde el aire era fresco, y el piso, de piedra blanca. Allí había una tinaja con hojas de matico. Sin pedir permiso, le lavó el rasguño de la pierna con una infusión tibia. No fue dulce, fue eficaz. Diego, por primera vez, dejó de medir el mundo para mirarlo. Vio la yiquilla de ella, de un rojo que el barro no sabe imitar, prendida en el hombro por un topo oscuro. Vio las fibras del puente, la torsión paciente. Vio el hilo del quipu asomando apenas como un insecto de colores. Vio que todo en ese lugar estaba hecho para durar sin ser visto. Reconocer eso fue reconocer la propia ceguera. «Me llamo Diego», dijo, casi como quien entrega un arma. «Chasca», respondió ella. No añadió más. No habría juicio ese día. No estaba previsto. Pero algo en el lugar establecía un orden. La terraza del otro lado, ¿era piedra tallada? Parecía disponer el espacio para una asamblea de silencios. Diego conocía la palabra juicio como cosa de papeles y sellos. Ahí intuía otra, juicio del agua. La imagen le resultó casi ridícula, hasta que el trueno de la caída le dio dignidad. Los compañeros de Chasca, uno mayor, uno joven, se ubicaron de forma que un solo paso los convirtiera en cierre. No apuntaban a matar, apuntaban a impedir. Sus chonta relucían apenas por la humedad. El mayor, sin mirar al español, murmuró algo en un quechua que a Diego no le decía nada salvo por una sílaba repetida. «Yacu, yacu». «¿Qué esperas de mí?», preguntó Diego. «Que elijas», dijo Chasca. «¿Entre qué y qué? ¿Entre contar lo que no viste o guardar el camino que pisaste?». Parecía un juego de palabras hasta que ella señaló con el mentón el nudo grueso del quipu. «Este nudo», dijo, «es una vida que yo debo. Si rompo la palabra, el nudo muerde. Y si la cumples, el nudo duerme». El concepto de deuda, tan castellano, tan de cuentas y de oro, adquirió en ese instante una textura nueva. No era número, era memoria. Diego recordó a un soldado andaluz al que una india le había dado agua días atrás. Recordó que el capitán había dicho, «No le debemos nada.
Sintió que la frase, comparada con ese nudo, era de cal y se deshacía. El manguaré golpeó de nuevo, más cerca. Del otro lado del salto, en lo alto, alguien había encendido un humo de resina de copal que olía a selva concentrada. El humo no era señal de guerra, era aviso de reunión. En algún lugar, pensó Diego, alguien estaría sumando voces. Sí, juro. ¿Cruzaré? Preguntó, con un atisbo de ironía que él mismo no entendió. Si juras, te escuchan, dijo Chaska, y decides. En el borde mismo del vacío, ella inclinó la cabeza como si hablara con la piedra. No era un rito espectacular, era economía de fe. Tomó un pequeño cuenco de calabaza, recogió agua de una grieta donde el yacu lloraba en hilos antes de estallar, y lo sostuvo entre ambos. El agua, en un gesto humilde, pidió palabra. Diego pensó en sus compañeros, en el capitán, en las 2 onzas, en el hambre que los volvía duros, en el metal resonando en una campanilla pequeña. Pensó en Sevilla, en una calle con sombra. Pensó en que a veces la lealtad se confunde con la costumbre. En el cuenco, el agua tembló con la vibración lejana del tambor. Dime qué diría tu juicio del agua, se atrevió. Chaska no sonrió, tampoco endureció más. Diría que la vida es más cara que el oro, que mentir trenza malo el puente, que el que promete aquí no habla solo. ¿Y si yo prometo y luego vuelvo con los míos? Entonces tendrás 2 voces dentro. Escogerás cuál te deja dormir. El sol, empujado entre nubes, dejó caer una lámina breve de luz sobre la terraza del otro lado. En esa franja se revelaron, por un instante, líneas de piedra que no podían ser casuales. No era un pueblo, era una intención de pueblo instalada en roca. Diego contuvo el aliento. Supo que no debía haber visto lo que vio y sin embargo lo necesitaba para creer que no estaba delirando. Detrás de ellos, un crujido leve alertó a Chaska. 2 españoles, quizá, tanteaban una senda falsa que desembocaba en el despeñadero. La mujer midió con los ojos la distancia de una posibilidad. No ordenó matar, ordenó esperar. La paciencia otra vez como arma. El capitán me matará si no vuelvo con algo, dijo Diego, y se sorprendió escuchándose pedir consuelo. El capitán te matará si vuelves con lo que no entiendes, respondió ella, y esa vez sus palabras no sonaron a amenaza sino a diagnóstico. Chaska se volvió hacia el puente. Entrelazó sus dedos sobre la cuerda y la probó con el peso de su propia espalda. El puente respiró. Con un gesto, indicó al mayor que aflojara el nudo en la muñeca de Diego. No lo soltó. Lo aflojó. Era una invitación precisa. Un paso, no un salto. El agua redobló su voz. El manguaré marcó una secuencia lenta. Un olor a tierra lavada subió desde el abismo. En el campamento, muy lejos, la campanilla sonó al mismo tiempo, pero aquí nadie podía oírla. La selva había decidido qué sonidos merecían quedarse. Chaska levantó el cuenco. Mira el puente, dijo, apenas. Diego obedeció, por primera vez sin calcular. Lo que vio fue más que sogas y vacío. Fue un límite que no estaba hecho para dividir, sino para preguntar. Al otro lado, un espacio esperándolo a él o a su promesa. Al lado de acá, su costumbre. Chaska habló, no fuerte, pero con toda la selva a favor. Nadie cruza sin palabra. El viento, desde el salto, trajo una gota que se le posó en los labios a Diego y supo a hoja, a musgo, a cauce viejo. Y entendió que su decisión,
No sería a favor ni en contra de un capitán, sino a favor o en contra de sí mismo. Ella le mostró el puente que no puede cruzarse sin juramento. El juicio no tenía mesa ni escribano, lo abría el ruido del yacu y lo cerraba el humo del copal. No lo condujeron de inmediato al otro lado del puente. Chaska esperó a que la lluvia menguara y la cuerda dejara de rezumar. Entonces, ante el borde, le ofreció otra vez el cuenco con agua. No era un bautismo ni una conversión, era un límite pronunciado en voz baja. Di tu palabra, dijo ella. La guardaré, respondió Diego, sin adorno. No juró por reyes ni por santos, aunque le nacía en la boca, juró por su propia vigilia. No mentiré sobre lo que no entiendo, no traeré aquí a quien solo busca oro. El yacu, que golpeaba en una repisa de piedra antes de caer, parecía sentir con sus dedos de espuma. Chaska ató un hilo fino en el quipu, corto, casi imperceptible, como si fuera una nota al margen. No era un premio, era un recordatorio. Cruzaron el puente con un orden que Diego no sabía que tenía. Primero ella, probando los amarres, luego él, pasos cortos, los ojos en el cabo opuesto, por último el mayor asegurando el ritmo con su chonta. Al llegar, la terraza era más ancha de lo que había imaginado. Un plano de roca vestido con muros de piedras encajadas, simples, sin pretensión de templo, pero exactas como un problema resuelto. El aire olía a hojas, a humo dulce, a tierra recién lavada. Un grupo esperaba en semicírculo. No eran guerreros solamente. Había dos mujeres con yiquía de colores profundos, un hombre de pelo cano con ojos que miraban igual que el agua quieta, y un joven con una faja llena de nudos, diferente al de Chaska, que Diego entendió sin entender. Allí estaba el guardián del quipu de Layú, memoria de nacidos, de cosechas, de deudas y salvaciones. El viejo habló primero. Su voz no se imponía, descansaba en la piedra. Chaska respondió en quechua, sin prisa. Luego, para Diego, tradujo poco, lo suficiente para no reducir, no tanto como para domesticar. Has sido tomado sin sangre. Has prometido no traer oro aquí. El sacha te oyó. ¿Y qué decide el juicio?, preguntó Diego mirando el semicírculo. Primero escucha, dijo Chaska, luego pesa. El joven guardián desató su faja. Tenía manos que rozaban los cordeles con la familiaridad de un lector. Pronunció nombres, fechas de lluvias, recuentos de yucas, de maíz traído desde arriba, de sal que bajó en trueque. Señaló nudos más viejos, de otro color. Eran vidas. Aquí, tradujo Chaska, está la mujer que dio agua al hombre de metal y no recibió nombre. Aquí, el hermano que aflojó el puente para que se librara un llama y no se quebrara la cuerda. No había balanza. Estaba el cordel. Diego sintió vergüenza por haber creído que todo se medía en oro. Se sorprendió levantando la mano como en una sala de armas. Buscó palabras, puedo anotar también, no para mandar, para recordar. Sacó, casi con pudor, un carboncillo humedecido, un pedazo de cuero que había guardado seco contra la piel. Dibujo números torpes junto a una raya. Hombres, dijo. Pólvora, comida, días. Se detuvo. Y vidas. El viejo lo miró con una curiosidad que no era ternura ni desprecio, era utilidad. El joven guardián pasó la yema del pulgar por un nudo recién hecho en la faja, y lo tensó hasta un sonido pequeño, como de música íntima. La memoria, dijo Chaska, acepta otras manos y no mienten.
Diego no supo si eso era permiso o advertencia. Al mediodía, el humo de copal subió como un hilo claro. No era ceremonia vistosa, era procedimiento. De una canasta salieron panes de yuca, frutos de palmas rojas, hojas machacadas. A cambio, Chaska hizo traer un cuchillo corto de hierro encontrado semanas atrás en un vado y guardado como se guarda un pájaro vivo. No por brillo, por filo. Lo dejó en medio, sobre una piedra, junto a un manojo de agujas de espina y un pedazo de sal que brillaba menos que el metal y valía más para conservar carne. Oro no, dijo una de las mujeres. Cosas que sirven. Diego comprendió que ese intercambio, comida por filo, sal por fuego, era el reverso exacto de la promesa española. Aquí el valor era lo que sobrevivía a la lluvia. Recordó la campanilla del capellán, su metal de iglesia minúscula sonando hueco frente a la madera hondísima del manguaré, y le pareció un resumen de mundos. Al otro lado, el capitán Carvajal leía rastros con impaciencia. 2 hombres habían regresado con historias cortas. Un arcabuz caído que ya no dispararía, una senda que no era senda, un olor a humo que no venía de su fuego. Están cerca, se muestran y se esconden para medirnos, dijo. Ordenó un avance por la ladera izquierda, buscando cortar el agua antes del encuentro, como se cercena el pan por las migas. Nos verán arriba cuando crean mirarnos desde arriba. Hablaba con la voz llena de mapas que no había dibujado jamás, pero la fiebre del oro le imprimía tinta. En la terraza, el juicio tomó forma. No se discutía si Diego merecía vivir. Eso ya estaba resuelto por el modo de su captura y su promesa, sino qué hacer con él mientras los hombres de metal respiraban cerca. El viejo propuso atarlo a un poste durante 3 amaneceres. La palabra madura con el sol. La mujer de jiquia azul sugirió que trabajara el barro para entender el peso de las manos. El guardián del quipú pidió que contara lo que un foráneo podía contar sin daño. Días de comida, número de arcabuces, si secan su pólvora al sol o bajo techo. Chaska escuchó todo y no cerró nada. Que pruebe su voz, dijo por fin. Si trae la guerra, lo dirá su propia lengua. Si trae el camino mal contado, también. Le asignaron un trabajo simple. Trenzar, junto a 2 muchachos, un refuerzo para el amarre del puente. Le dieron fibra húmeda, paciencia y silencio. Diego miró el nudo maestro con el respeto de quien ve una ciencia sin latín. El mayor le mostró, con las manos, el giro que evita que una cuerda viva corte a la otra. Si mientes, esto canta y se suelta, dijo sin palabras. Diego aprendió con torpeza humilde. Fue durante ese aprendizaje cuando la selva cambió de voz. Un golpe seco, luego otro, no del tambor sino de madera contra roca. Luego el zumbido de algo que no era insecto, y finalmente, el crujido de hojas rotas con prisa. Chaska levantó la cabeza y miró hacia el filo del bosque. Un niño apareció corriendo, sin aire en el pecho, la cara llena de gotas que no eran lluvia. Allá, dijo, en quechua. Hombres. Arriba. El juicio se disolvió como una sombra que se reagrupa. No hubo gritos. Cada uno fue a su puesto previamente pensado. 2 mujeres recogieron a los más pequeños hacia una grieta segura. El viejo se adelantó hasta la arista para ver sin mostrar. El guardián del quipú se ató la faja al pecho. El mayor cogió su chonta. Nadie pidió permiso a nadie. Diego actuó sin saber que actuaba. Soltó la fibra que tenía entre las manos, miró la cuerda principal,
Miró la terraza, las rutas posibles, los ángulos. Su cabeza militar, que hacía años aprendía a medir sin emoción, dibujó un mapa breve. Si venían por arriba, buscarían tomar altura sobre el salto para dominar con arcabuces una bajada que no existía. Si lo intentaban por abajo, el barro los comería. Si probaban el lateral, el puente quedaba a tiro, pero el tiro se hunde en humedad. No era heroísmo, era una herramienta que volvía a su dueño. Tu pólvora, dijo en voz baja, como si Carvajal pudiera oírlo allí. No la dejes secar al sol. Chaska lo miró. No necesitó traducción. Sabía que la pólvora rinde distinto con lluvia. Lo que sí necesitaba era decidir en qué se convertía ese hombre que ya no era solo prisionero. Habla, le dijo. ¿Por dónde vendrá tu capitán? Por arriba, contestó Diego. Se corrigió, sintiendo el peso de la nueva gramática. Por arriba vendrán. Buscan tomar la orilla donde nadie camina. Querrán el puente intacto y la caída detrás de ustedes. Chaska sopesó. No vio en su cara arrepentimiento por su pasado, vio eficacia en su presente. Hizo una seña. 3 hombres se movieron hacia una trocha secundaria. No a emboscar, a cerrar, como se cierra un recipiente por el sitio donde sopla el aire. En la arista el viejo alzó la mano. Sombras en el borde de arriba, siluetas que no sabían que eran siluetas. Carvajal, en efecto, había elegido la cornisa verde. Nos tienen miedo, dijo, quizá para sí. Nos respetarán si nos ven arriba. La frase, que en Castilla habría sido una estrategia, aquí era un error de idioma. Los 2 que iban delante tantearon raíces, resbalaron en un barro que no había estado allí ayer, y se detuvieron. Uno alzó el arma. Hizo fuego al aire para demostrar que el trueno seguía siendo suyo. La mecha chisporroteó. El disparo sonó. El humo se abrió como un puño torpe. El eco bajó hasta el salto y se hizo nada. El niño que había corrido a avisar quiso mirar desde una piedra más alta y patinó. Diego lo vio caer hacia una pendiente que llevaba al borde, no al vacío, pero sí a un golpe que podía romperlo. No pensó. Se lanzó 2 pasos y lo sujetó por la faja. El tirón lo arrastró a él mismo a una rodilla. Sintió la mordida de la roca, el olor a hierro de su propia sangre. El niño lo miró con un agradecimiento demasiado grande para su cara. Chaska vio la escena entera y no dijo nada. Solo tocó el quipo en su cintura y cuando pudo añadió un nudo pequeño, tenso, rápido. Diego entendió sin traducción. Había contraído una deuda del otro lado de su promesa. El manguaré golpeó una secuencia corta. Reunión urgente, no guerra. Chaska reunió a los suyos en torno a la piedra central. No podía prolongar el juicio como si el mundo esperara. El mundo había llegado a pedir palabra. Hay 2 caminos, dijo, y ese plural incluía a Diego. Enviar aviso al capitán desde el borde, con una voz que él crea suya, o cerrar el paso con cuerpo y cuerda. Diego supo de qué habla. Él podía bajar por una senda lateral hasta una roca desde la que su voz llegaría al aire de arriba. Podía decir, negociemos. Hay alimento. Denme 2 hombres y entraré con ellos. Podía pedir la cita que abre la herida. O podía quedarse en el puente y no dejar pasar ni su propio pasado. Ambas opciones eran suyas y ninguna era limpia. Si bajo, dijo, vendrán más cerca. Si me quedo, creerán que soy un botín. Buscó los ojos de Chaska. Si miento, el yacu me oirá. Si digo verdad, mi capitán me matará en pedazos. El viejo habló por primera vez dirigiéndose a él.
Chaska tradujo con la precisión de quien no retoca. Dormimos mejor los que debemos la vida que los que debemos oro. La decisión creció en Diego como una humedad que no cede pero cambia de sitio. Recordó al capellán y su campanilla, la promesa de 2 onzas, la lista de raciones. Recordó, como un rayo breve, una calle de Sevilla. Y se vio a sí mismo, de pie sobre el puente, no del lado de nadie, sino del lado de su palabra. Fue entonces cuando el gesto pequeño hizo el mundo grande. Chaska desabrochó su yicaya roja, la plegó una vez y la apoyó sobre los hombros de Diego, no para vestirlo sino para señalarlo al juicio como quien ha puesto su voz en la cuerda. No era un rito de pertenencia, era una carga compartida. Me quedo, dijo él. La tarde apretó su luz contra la piedra. Carvajal desde arriba divisó por fin la curvatura extraña de una terraza que no era natural. Vio sombras, vio un puente, olió humo dulce y no supo nombrarlo. Hizo una seña a sus hombres. Atentos. No disparen hasta que yo diga. En su cabeza, el mundo obedecía a la voz más fuerte. En el borde del puente, Diego se plantó con los pies firmes, la yiquilla pesándole lo justo por la lluvia, el quipu de Chaska palpando, al costado, los nudos nuevos. No empuñó arma, puso su cuerpo como se pone un banco en un umbral. Chaska, un paso atrás, era piedra y agua. El manguaré marcó un patrón que el campanil del capellán no podía traducir. El sacha contuvo el aliento. El oro, en alguna parte de la imaginación de Carvajal, brilló más que nunca, pero el brillo no alcanzó a la cuerda. En ese instante Diego ya no contaba raciones, contaba silencios, y eligió uno para habitarlo. El juicio del bosque ya había comenzado, y los nudos recordaban más que los hombres. El amanecer parecía de oro, pero no por el metal. Era el yacu encendido por una luz que volvía a la selva espejo y advertencia. La noche había llovido a intervalos, como si el cielo practicara la paciencia de Chaska. El puente respiró bajo su propio peso y el de la humedad. Las fibras tensas exhalaban un olor a planta viva. Sobre la terraza, el humo de copal subió fino y constante, no para invocar prodigios, sino para fijar la atención en la piedra y no en el brillo. A un costado la yicia roja con la que Chaska había señalado a Diego como parte de la palabra secaba a medias, pesada como una frase que todavía no termina. Arriba, donde la ladera se convertía en cornisa, los primeros hombres del capitán Carvajal se perfilaban contra la bruma. Eran sombras con hierro, siluetas de arcabuces a los que la noche no había dado calor. Se movían de 3 en 3, deteniéndose entre raíces, tanteando la tierra con botas que aquí no eran autoridad. El capitán venía más atrás, como si estuviera ordenando un desfile en una plaza de España, pero con barro en la voz. Chaska dispuso los puestos sin aspavientos. 2 muchachos custodiaron una trocha secundaria con estacas de chonta que no apuntaban a matar, sino a firmar un borde. El viejo se situó junto al promontorio que dominaba el salto. A su lado, el guardián del quipu ató su faja con un nudo que parecía un latido. Las mujeres recogieron los últimos cuencos, guardando panes de yuca y hojas de matico en un hueco de roca. El manguaré, a lo lejos, marcó un pulso lento. Reunión alerta, no guerra. Diego se colocó al frente del puente sin arma, con la yica sobre los hombros y la cuerda mordiendo el tobillo de forma discreta, como un recordatorio de que no se pertenece a un lugar solo por pensarlo. Había dormido poco, pero no vacilaba. No mentir ni traer oro, era ya su medida.
Carvajal, al ver la terraza y el puente, ordenó detenerse. Quiso ver. El suelo escupió un vapor ligero. El capitán mascó una palabra que en Castilla habría sido mando. Aquí fue eco. Dio un paso, luego otro, hasta quedar a un tiro largo del borde. Alzó la mano. La nube de mosquitos pareció obedecer antes que los hombres. «Capitán», dijo Diego, con la voz como un puente paralelo. «No», gritó. No había que vencer distancia con ruido, había que ocuparla con sentido. Carvajal parpadeó al reconocer esa voz como propia y ajena. «Alférez», dijo neutro, «¿qué haces ahí?» Diego no respondió de inmediato. Era parte de un juicio sin escribano, y en ese juicio las pausas eran argumentos. «Estoy de pie», dijo al fin, «y cumplo una palabra». Carvajal midió la escena con los ojos de quien busca un precio en cada cosa. Vio la yiksha, la cuerda, la gente detrás. Olió el humo dulce. Deseó que fuera incienso de iglesia para creer lo suyo. No lo era. Levantó apenas el mentón, una señal para que dos de los suyos avanzaran. Los arcabuceros dieron un paso. Las plantas resbalaron un poco. La mecha chisporroteó por reflejo. Chasca hizo un gesto mínimo hacia el mayor. El hombre tocó con una vara un amarre alto del puente. La cuerda emitió un zumbido grave, un sonido de instrumento que sabe cantar peligro. No se rompió nada, se escuchó todo. El aire entre los dos bandos cambió de densidad. «Nadie cruza sin palabra», dijo Chasca. No lo dijo para impresionar. Era procedimiento. El viejo a su lado dejó ver el quipú. No lo alzó como un talismán. Lo mostró como quien enseña una cuenta. Carvajal observó el manojo de cordeles, con incomprensión irritada. Hubiera preferido un ídolo de oro contra el que poder declamar. «Negociaremos», dijo el capitán, como quien se concede a sí mismo la virtud. «Traigan a mi hombre. Daremos comida y sal por guía». Se volvió a sus filas. «Nadie dispara sin mi señal». Chasca miró a Diego. Él sostuvo la mirada, no pidiendo permiso sino ofreciendo exactitud. «¿Puedo bajar?», dijo a ella, en voz que el capitán no alcanzó, no para traerlos, para mostrarle su propia salida. El viejo aprobó con un movimiento de ceja. El guardián del quipú rozó con el pulgar un nudo que esperaba significado. Chasca sopesó el riesgo. Si Diego bajaba, Carvajal tendría entre manos un espejo incómodo, un hombre suyo que no valía como botín ni como espía, sino como límite. La decisión se tomó con una economía que habría enorgullecido a cualquier estratega. Chasca colocó en la mano de Diego un pequeño topo oscuro, no como arma, como sello. Luego, con el cuenco de agua, tocó la cuerda del puente, el borde de la terraza y la muñeca de Diego, en ese orden. Lugar, línea, cuerpo. Él descendió por una trocha lateral hasta una repisa desde la que su voz llegaba sin exponerse en vano. Alzó la mano, no para mandar, para pedir silencio. «Capitán», dijo, «la pólvora no es eterna. El hambre tampoco. El río baja hacia comida y canoas. Si suben, el barro los volverá piedra. Si bajan, el yacu los carga». Carvajal sonrió con ese gesto que los hombres usan cuando temen que el mundo tenga razón sin ellos. Alzó su campanilla, símbolo minúsculo de una cristiandad grande, y la hizo sonar una vez. El metal sonó a casa equivocada. «Nos dirás dónde», dijo, «y vendrás con nosotros». No era invitación, era orden. Diego respiró hondo.
No había venido a ganar una disputa, sino a impedir un daño. Pensó en la frase de Chaska: si prometes aquí, el Yaku oye. El salto, al lado, aprobaba a su manera. Hay una curva en el Napo, dijo. A 2 días por esta falda, señaló. Un brazo muerto con sacha abajo y peces fáciles. Calló un segundo. Si quiero vivir, no miento. Si quiero dormir, tampoco. Carvajal vio en ese mapa breve una salida sin gloria. Vio, sin decirlo, la derrota que nadie canta. Volver con los hombres vivos y las manos vacías. Miró a sus arcabuceros. Uno tosió. Otro rascó su cuello. La selva le devolvió una respuesta que no supo traducir. Hubiera dado una onza, de las que prometía, por un enemigo claro. Bajaré, dijo áspero, pero ese puente será nuestro. Y dio un paso, no hacia abajo, sino hacia adelante. Chaska movió el topo en su mano como quien recuerda a un nombre. No alzó la voz. Si cortas lo que no conoces, caes con eso. Para subrayar la advertencia sin convertirla en amenaza, el mayor tensó un amarre secundario y lo soltó de inmediato. El puente vibró con una elegía de fibra. Carvajal por primera vez midió el riesgo con el cuerpo. No le gustó la cuenta. Giró. Ordenó a 2 hombres buscar una bajada menos traicionera. No había. El día subió un poco más. El manguaré cambió el pulso. No combate, sí decisión. El viejo habló al oído de Chaska. Ella asintió. Luego, alzó la mano para que Diego volviera al borde. Él obedeció. A su vuelta, la yica le pesó como una responsabilidad que se aprende al usarla. El guardián del quipu deshizo un nudo de espera y preparó otro, más firme. Lo que siguió no fue una batalla, fue una sesión difícil. Carvajal, mirando su propia tropa, midió quién podía caminar 2 jornadas con estómago vacío y pólvora inútil. Calculó cuántas vidas costaba el honor que podía contar en Lima. Sopesó que el rey no les daba medallas por muertos sin botín. Le habló a su segundo al oído. Nadie oyó la frase entera, sí la palabra bajaremos. Luego gritó lo que un capitán debe gritar cuando sabe que la retaguardia se le deshace. ¡Orden! El desorden fue más honesto que la orden. Los hombres se dieron vuelta de a pocos, con esa mezcla de alivio y vergüenza que el barro entiende. Algunos escupieron hacia el vacío, como si escupir fuera un acto de soberanía. Otros miraron el puente con rencor a una cuerda. Carvajal tensó la mandíbula hasta hacerse un retrato de sí mismo. Antes de irse, entregó al aire una amenaza inútil. «Volveremos». La selva no la guardó. Quedó atrás el rumor de botas torpes. La terraza respiró. Chaska cerró los ojos un instante. El viejo apoyó la palma en la piedra como quien firma un documento invisible. El guardián del quipu ató el nudo de la mañana. Un giro limpio, un tirón breve. No era triunfo, era continuidad. El juicio retomó su forma, ya no para decidir sobre Diego, sino con él. Se habló de riberas y mareas del Napo, de un brazo donde la corriente cede y las canoas pueden esconderse, de un trueque futuro de sal y cuchillos cortos. Se habló de no dejar rastros, de trenzar un refuerzo en el amarre medio del puente, de enseñar a 2 niños a escuchar el sonido de la cuerda para saber si miente el peso. Diego escuchó más de lo que dijo. Aprendió a mirar las manos que hablan oficio. Decidió en voz baja, no volver a contar el dorado, sin nombrar primero el agua.
Al anochecer, sin ceremonia ruidosa, llegó el obrado de reconciliación. No era perdón cristiano, era pacto del lugar. Se encendió copal, no para borrar, para aclarar. Chaska ofreció a Diego una cesta con 3 cosas: un pequeño cuchillo sin mango, una tira de sal envuelta en hoja, un hilo suelto del quipu con un nudo simple. Para que recuerdes, dijo, que cada corte debe servir, que cada comida guarda a alguien, que cada palabra ata. Él, en respuesta, sacó de su cuero el último papel usable, escribió con mano lenta 2 líneas, números y camino hacia abajo, y lo puso sobre la piedra central, como se deja pan para quien tiene hambre. Luego, sin pedirlo, incorporó un gesto. Tocó con el índice el agua que corría en la grieta, y se tocó la frente. Lo aprendió mirando. No hubo declaración amorosa. Lo que hubo fue la claridad de 2 personas adultas que entienden el peso de compartir riesgo. Chaska, al despedirlo en el borde de la terraza, dijo apenas: «Tu voz ya sabe dónde está el puente». Diego no respondió con promesas que un día se vuelven ruido. Asintió. En su interior, la yiquilla dejaba un calor que no era de tela. Se inclinó, rozó con la yema el nudo que llevaba del quipu y lo sintió como se siente una letra aprendida tarde. Partió al amanecer siguiente, no hacia el campamento de Carvajal, que ya bajaba, sino hacia el brazo muerto del Napo que había descrito. Acompañaron 2 hombres de Chaska para ver sin mostrarse. Encontraron peces en remanso, raíces comestibles, huellas de sajino. Dejaron indicios que solo un español con hambre entendería, como una pedagogía inversa. Volvieron antes del mediodía, cuando el sol empieza a volver locas a las mariposas. Carvajal, con la tropa mermada, alcanzó esa ribera 2 días después. La campanilla sonó distinta allí, menos ridícula, porque el agua le daba al metal una posibilidad. Pescaron. Secaron ropa, secaron pólvora. No hubo gloria, pero hubo vida. Nadie apuntó su arcabuz hacia la terraza de Chaska porque nadie la encontró. La expedición, como tantas en esos años, fue una historia que se contó distinta al volver, con más coraje inventado que hambre real. El capitán habló de selvas traicioneras y ríos sin palabra. Diego, cuando le preguntaron, dijo agua y se calló. Él no regresó a Sevilla. Durante meses, se quedó en pueblos de ribera haciendo cuentas sinceras: sal por hoja, cuchillo por vasija, tabaco por cuerda, sin palabra oro en la boca. A veces miraba hacia arriba, en dirección de las terrazas que solo una vez había pisado. No era tristeza, era un modo de agradecer sin molestar. Aprendió a escuchar el manguaré como otros aprenden a leer campanas. Cuando por fin se alejó río abajo hacia un puesto español, llevaba en el pecho, cosido dentro de la camisa, el hilo con un nudo simple. El Ciudad de Oro siguió existiendo. Cambió de nombre tantas veces como labios la inventaron. Para Diego, sin embargo, la frase se volvió literal la mañana en que, desde un recodo, vio el sol encender una planicie de agua hasta hacerla imposible de mirar. El dorado era el yacu. Brillaba, no para que lo tomaran, sino para que entendieran. Años después, en una choza ajustada a la orilla, él escribió con carboncillo unas líneas que nadie publicó. Prometer es atar el cuerpo al lugar donde se dijo. Era el resumen de su vida. No decía Chaska. No hacía falta. Donde se había puesto de pie había quedado la palabra.
Y allá arriba, en la terraza que el mapa no aprendió, la yique de Chasca seguía secando entre lluvias. El quipu descansaba sobre una piedra tibia. Cada cierto tiempo, un dedo repasaba un nudo y lo dejaba dormir. El manguaré, de tarde en tarde, repetía un pulso que el río sabía traducir. El oro, si llegaba a la escena, lo hacía como un insecto sin oficio. La cámara se queda en ese cuarto abierto, pared de roca, mesa baja de madera, cuenco de agua, cuerda del puente vibrando apenas. Respira la piedra. La selva, atenta, deja pasar una brisa. Inti Yacta no aparece como ciudad, sino como hábito. Y la vida, que fue apuesta, se asienta como un objeto útil. Afuera, la lluvia comienza otra vez con una educación antigua. El dorado existe, solo que no es de oro.